Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del verso 35 al 48. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creerlo, por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo capítulo 4, verso 4. Sean bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia, de parte de su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. Estamos nuevamente con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que Él permite estudiar su palabra, meditarla y compartirla. Por eso los invitamos a los que por primera vez nos ven a través de este canal, los invitamos a suscribirse, a activar la campanita y dejarnos un me gusta. Es el querer de Dios que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso hacemos esa invitación, para que la palabra de Dios llegue a muchas más personas. Hoy seguimos el Evangelio de San Lucas. Recuerden ustedes que el Evangelio de ayer nos enseñaba que los discípulos habían reconocido a Jesús al partir el pan. ¿Sí? Hoy sigue el Evangelio y hoy el Señor dice que les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. El Evangelio nos enseña de que Jesús les abrió la mente porque los discípulos estaban asustados, estaban con miedo, no creían que Jesús había resucitado, no estaban convencidos totalmente como lo estamos hoy en nuestro tiempo. Lo dice el Evangelio de San Juan en su capítulo 6. San Juan en su capítulo 6, en el verso 64, nos dice que hay entre ustedes algunos que no creen. Y eso es la verdad. Se enseña a través de las Escrituras lo que Jesús quiere que nosotros conozcamos y aprendamos, lo que sucedió con los discípulos. ¿Sí? Lo que sucedió con los discípulos, vivían desanimados, vivían atemorizados, otros dudaban. Tenemos a Tomás, uno de los discípulos que
estaba con él, pero que aún no creía. Los demás discípulos que se fueron a encerrar con las puertas cerradas por miedo a los judíos, porque no estaban convencidos que Jesús había resucitado. Aún Él les explicaba. Hoy el Señor nos enseña que Él se ha quedado en el pan, en la Santa Eucaristía, pero que hay muchos que no creen eso. San Juan 6:64 dice: pero hay entre ustedes algunos que no creen. ¿Y qué han hecho esas personas que no creen? Oiga cómo lo dice el verso 66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Muchos, los que no creyeron, los que no creen, ¿sí?, han dejado de seguirlo. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Eso es lo que muchos han hecho. Porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar, ¿sí? Entonces, por eso es de que hoy la palabra del Señor nos dice que todos aquellos que no creen que Jesús resucitó y que se quedó en el pan para que lo comiéramos y así poder tener vida eterna. Hay muchos que no creen eso. Tenemos el ejemplo de Tomás en San Juan, capítulo 20. En San Juan, capítulo 20, en el verso 28, cuando Jesús se presentó a los discípulos, no estaba Tomás con ellos, ¿sí? Oiga, en el verso 26 dice: 8 días después los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Aquí ya está Tomás con ellos. Pero en la primera vez, fíjese bien, cuando Jesús se aparece con los discípulos, Tomás no está. Dice Tomás con ellos: estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Felices son aquellos que creen que el Señor resucitó, pero que creen que Jesús se quedó en el pan. Allí lo reconocieron los discípulos en el Evangelio de ayer. Aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús, aquellos 2 discípulos que iban tristes, desesperados, iban hablando de todo lo que había acontecido. Iban decepcionados que había pasado eso con Jesús. Y Jesús en persona los acompaña a ellos. Y al estar con ellos, al quedarse con ellos, Jesús toma el pan, hace la bendición y lo parte. Ahí lo reconocieron. Pero Jesús desapareció. Ahí lo reconocieron. Y por eso hoy habemos mucho que no creemos. Hay muchas personas en el mundo que en lugar de creer, critican de la Santa Eucaristía. ¿Y quién es el que está en la Santa Eucaristía? Es Cristo. ¿Y qué hay que hacerlo? Comerlo. ¿Pero por qué no lo pueden comer todos? Porque viven en el pecado. Y por eso el apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, en el verso 1, dice: si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Pero ¿qué pasa? Muchos están preocupados por la vida terrenal, por esta vida material. Y es por eso
que no son capaces de reconocer, no son capaces de comer para poder tener vida. Recuerden que Cristo quiere la unidad y que Satanás quiere la división. ¿Sí? Cuando las personas no comen de la Santa Eucaristía, Satanás se siente alegre, se siente feliz. Él dice, así quiero que no crean, así quiero que duden, pero que no formen parte de eso. La división, Satanás es el padre de toda mentira. Lo dice el Evangelio de San Juan en su capítulo 8. Entonces, ¿qué pasa? El Señor nos invita a que nosotros lo reconozcamos, a que nosotros, fíjese bien, no sigamos dudando. Hoy la palabra del Señor nos dice que Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó, crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Oiga, los discípulos que no creían estaban asustados, estaban con un miedo a los judíos. Oiga cómo lo dice en el verso 19, San Juan 20, 19. Y así como estaban los discípulos, así hay muchos cristianos que tienen miedo de predicar, de anunciar la palabra. Oiga cómo lo dice San Juan 20, 19. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Por miedo, oiga. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. ¿Sí? Estaban con miedo, estaban encerrados, desesperados, hasta que el Señor se presenta en medio de ellos. Por eso Jesús le dijo a Tomás, oiga, crees porque me has visto, le dice a Tomás, pero felices los que no han visto, pero creen. Y es por eso que hoy el Señor a través de la palabra dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. ¿Cómo nosotros hoy podemos abrir nuestra mente? ¿Cómo hoy nuestra mente se nos puede abrir? Muchos estudiamos la palabra, pero muchos que no la podemos interpretar, no la podemos entender. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Oiga, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento. Oiga cómo lo dice San Juan. San Juan en el capítulo 14, en su verso 26. San Juan 14, 26 nos enseña de esta manera. Dice así, en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Sí? El Espíritu Santo. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para poder entender, para poder comprender qué es lo que Jesús quiere darnos a conocer. Dice, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo, que no haya en ustedes angustia ni miedo. ¿Oye? Saben que les dije me voy, pero volveré a ustedes. Si me amarán, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el príncipe de este mundo. En mí no encontrará nada suyo, pero
Pero con esto sabrá el mundo que yo amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha encomendado hacer ahora. Ahora levántese y vayámonos de aquí, dice. Entonces debemos pedir al Espíritu Santo para que Él nos ayude a abrir nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender la palabra. Por eso dice, les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y por eso Jesús dice en el Evangelio, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el verso 8, dice que nosotros al recibir el Espíritu Santo, que lo recibimos desde nuestro bautismo, ustedes serán testigos, dice. Y eso lo dice el Evangelio. Oiga cómo lo dice Hechos 1:8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Eso es universal, catolicismo. Serán mis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Y eso es justamente lo que el Evangelio hoy finaliza, donde dice Jesús, ustedes son testigos de todo esto. Pero el verso 47 dice, luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Eso es catolicidad universal, yendo a todo el mundo. Debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, yendo después a todas las naciones, invitando a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto, dice el Señor. ¿Y qué está pasando? ¿Cómo nosotros podemos ir a predicar, a enseñar, si no estudiamos las Escrituras? Si no le pedimos al Espíritu Santo, ¿cómo nosotros vamos a poder enseñar? Por eso tomamos a Ezequiel, al profeta Ezequiel, en el capítulo 3, en el verso 1. En Ezequiel capítulo 3, verso 1 dice, mire cómo es abrir el entendimiento. Es necesario comer el libro, ¿sí? Para poder predicar la palabra de Dios. Es necesario estudiar, como es necesario pedir al Espíritu Santo antes de estudiar, antes de comernos el rollo. Oiga cómo lo dice. Ezequiel capítulo 3, verso 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que te presento. Cómelo y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo. Abrió la boca para que le hiciera comer ese rollo. Y me dijo, hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí pues, y en mi boca era dulce como la miel. Era dulce cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, empezamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo. Fíjese muy bien, empezamos a sentir el sabor de la palabra. Por eso el Salmo 119, 103 lo dice. A mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. Más que la miel, son dulces. A mi paladar, dice, son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. Y eso lo dijo Ezequiel. Ezequiel dice, lo comí pues, y en mi boca era dulce como la miel. Me dijo, hijo de hombre, anda a la casa de Israel y diles mis palabras. No te envío a un pueblo extranjero, cuya lengua te sería difícil,
sino a la casa de Israel. Si te enviara donde muchedumbres extranjeras, cuyo hablar es oscuro y cuya lengua es difícil, la cual no comprenderías, podrían tal vez escucharte, pero la casa de Israel no querrá escucharte porque no quiere escucharme. Entonces, el pueblo, fíjese bien, el mundo se ha rebelado contra la palabra. No creen, ¿sí? Como los discípulos. No estaban convencidos. Y lo mismo está el mundo. El mundo no está convencido de que Cristo está en la Santa Eucaristía y por eso han abandonado la iglesia, han abandonado la riqueza, han abandonado lo que Jesús nos ha dejado para tener parte en la vida eterna. Eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña, cómo los discípulos no estaban convencidos, dudaban, aún, fíjese bien, aún el Señor ya había resucitado. Lo desconocían, aún estando con Él, con ellos. Ahí está lo que nos enseñaba el Evangelio de ayer. Los discípulos de Maús no creían. ¿Y cuánto llevaba? 3 días de que el Señor había muerto. El viernes, sábado y domingo resucitó y ya andaba con ellos. Aún así no lo creían. En unos 3 días que el Señor se había ido de ahí con ellos. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando tenemos tiempo, años de no ir a la iglesia? ¿Qué nos pasa? Se nos olvida. Y por eso hoy el Señor nos hace esa invitación. Y fíjese que la palabra del Señor nos dice en Primera de Juan capítulo 1, en su verso 6, si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. Oiga, si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. Hay muchas personas que se dicen ser verdaderos cristianos, pero que no reconocen, no son parte de la celebración de la Santa Eucaristía. ¿Cómo puedo yo decir que yo soy un verdadero cristiano si estoy en contra de la enseñanza de Jesús? Recuerde, el mismo San Juan lo dice. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿cómo yo me voy a decir yo que soy verdadero cristiano? Voy predicando la palabra de casa en casa, voy evangelizando, llevo la Biblia en las manos para que vean que soy cristiano. Pero si digo que no tengo pecados, si digo que no es necesario confesarme, aunque en San Juan 20:21 Jesús dejó la autoridad a los discípulos para perdonar pecados, cuando en San Mateo capítulo 9 del verso 1 en adelante dice Jesús que dejó la autoridad a los hombres para perdonar pecados. ¿Cómo voy a ser yo cristiano si yo no creo? ¿Cómo? Soy uno de aquellos que me he separado de la verdadera iglesia de Jesucristo. Soy uno de aquellos, fíjese bien, que voy engañando a muchas personas. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado con aquellos que van enseñando otra doctrina. El Señor lo dijo claramente en San Juan 6:64, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Y en el verso 66, San Juan 6:66 dice, a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Ahí está claro.
Y por eso el profeta Ezequiel dice que nosotros, para poder predicar, para poder enseñar, debemos de comernos el rollo. Porque San Juan 14:26 dice que debemos pedir al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, como hoy lo dice el Evangelio de San Lucas 24:35. Pero en el verso 45 dice: entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Ustedes son testigos de todo esto, dice Jesús al final del Evangelio. Es así pues, queridos amigos y hermanos en la fe. Si a ustedes les ha gustado el Evangelio, comparta e invite a otros a suscribirse para que cada día, ¿sí?, los laicos somos más. Recuerden, somos invitados a sembrar la semilla de la palabra de Dios. El Señor nos ha pedido que seamos sembradores o sembradoras de la palabra de Dios, hombres y mujeres, a regar esa semilla y que quede en Dios el hacerla crecer, germinar y dar fruto en santidad. Es el querer de Dios. Nosotros simplemente nos prestamos como un instrumento para poder llevar esa semilla, para poder regar la semilla, para poder llevar ese alimento espiritual hasta ustedes, pidiéndole a ustedes a invitar a otros a que se suscriban para que cada día los laicos seamos más y vamos todos a evangelizar. Que Dios les bendiga y que Dios le concede todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.